Santiago Bernabéu, desde el Real Madrid contra el Manchester City. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de donde estén. Bienvenidos al Recreo Deportivo número 82. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial, el Navegante. Y bueno, estamos completando una serie de programas con el océano. Comenzamos con Guardamares, quien nos hablaba de la protección del tiburón. Seguimos con Dori, quien nos hablaba del buceo de la vida submarina. Y hoy estamos con un experto en la superficie del océano, en un navegante. Y no es una persona que diga uno que navega del punto A al punto B 20, 50 kilómetros o millas, no. Estamos hablando de una persona que ha navegado el Océano Pacífico. Y eso pues es digno de muchísimo respeto. Bueno, yo creo que sin más preámbulos deberíamos, eso sí, antes de comenzar, quisiera agradecerle al gurú por el enviado especial del Recreo Deportivo a Madrid. Él aceptó gustosa la invitación y estuvo desde el Santiago Bernabéu mandándonos un saludo en el partido de Real Madrid para llegar a la final. Así que a todos los oyentes sigan enviando los mensajes que nos ayudan y nos alegran muchísimo. Bueno, señores, ¿les parece si entramos en materia? Antes que nada, Navegante, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Buenos días para ti en Australia. Buenos días. Sí, estamos a las 10 de la mañana en Australia y gusto de estar acá. Gracias por invitarme. Tengo que aclarar que aunque he cruzado el Pacífico un par de veces, dentro de lo que es el tema de navegante, a veces todavía me considero un principiante, porque hay, como siempre, en cualquier campo, gente que Correcto. son súper expertas. Sí tengo un conocimiento, pero a veces miro lo que han hecho otros compañeros o otras personas en el campo de navegación y sí, ahí se encuentra la humildad. De acuerdo. Sí, y recuerdo mucho unas palabras de Hemingway que alguna vez decía que en asuntos del mar todos seremos siempre principiantes y nunca llegaremos a ser máster porque el mar nos tiene una sorpresa cada día nueva que nos hace parecer, vuelvo e insisto, novatos todos los días. Entonces, dicho esto, yo quisiera, bueno, antes que nada, Navegante, yo sé que tú llegaste a Bogotá de 3 años, siendo un bebé prácticamente, entraste al San Carlos y pasaste los 12 años en el colegio, te graduaste, o sea que viviste en Bogotá a 2.640 metros sobre el nivel del mar, y yo me pregunto, ¿de dónde llega esa pasión por los veleros, por la navegación? Y muy interesante porque cuando, como dices, en Bogotá estamos en altura y los años en el colegio, tuve un muy buen amigo, Juan Uribe, creo que es un neurólogo en Cali, y él me introdujo a lo que es el tema del montañismo, porque eso era lo que está ahí. Y salimos muchas veces a hacer montañismo y eso me despertó el deseo de la aventura y de lo que es la aventura. Cuando terminé el colegio en el 74, fue el último año de bachillerato que hice, mis padres o mi papá se quería mudar, salir de Colombia, ya la situación allá estaba difícil, especialmente para los extranjeros, y él decidió irse a Nueva Zelanda. Y Okay. fue en Nueva Zelanda, en la ciudad de Auckland, que está rodeada por mar. Que entonces, cuando llegué a Nueva Zelanda, seguía haciendo un poco de montañismo, pero entonces tenía que viajar a hacer montañismo. Y como en Bogotá había montañas, en Auckland lo que hay es mar. Y entonces empecé con el Sailing Club, ahí cerca de la casa, con barcos veleros pequeñitos y de cero, en el río, aprendiendo a navegar. Y de ahí fue que creció. La verdad que fue del 74 para adelante que me metí a hacer la navegación. Bueno, Nueva Zelanda, que es un país realmente claro, digamos una gran isla, muy bonita además, y pues eso lo incita a uno realmente
a generar un poquito la semilla de la pasión por la navegación. Y entonces, ¿en qué momento pasaste? Porque nos dices que comenzaste por pequeños ríos y toda esa cosa, y de pronto viajecitos costeros. ¿Cómo llegaste entonces a decir un día, bueno, voy a hacerme a la mar y literalmente a cruzar el Pacífico? Sí, desde de Auckland o de Nueva Zelanda, le pasé 4 años. Intenté ser ingeniero, pero no me salió. Entonces, con uno como hace a esa edad, a los 18, 19 años, después de una pelea con mi papá, me largué y me vine a Australia. Y en Australia empecé una vida nueva, o por mi cuenta, diríamos. Y fue similar que con lo que pasó en Colombia. Un amigo en Australia ah, compró un barco, un velero grande, y ya muchos años, varios años habían pasado y ya me había casado, tenía familia, igual que él, pero él se compró un yate de 54 pies, un Ujú. bien grande, y no sabía navegar. Entonces, con el deseo que yo tenía, ya el interés en navegación, los dos nos apuntamos a ir a la escuela marítima a la noche, y por 4 años, todas las noches, o los martes, miércoles y jueves, estudiamos el tema de lo que era navegación, y los fines de semana hacíamos la práctica en el barco de él, y eso fue el entrenamiento. Y después Ok. de pasarme un tiempo con él, me llegó el deseo de hacerlo por mi cuenta, y ahí fue donde me compré mi primer yate. ¿Ese es el yate que compraste en San Diego o estoy equivocado? No, 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 No. no, 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 no. Ese fue como el tercero o cuarto. Ok. No, empecé en esa época casado con niños y no tenía mucha plata, y el tema de la navegación o los barcos son caros. Pero en los años 60 empezaron a construir un neozelandés y un australiano barcos hechos de concreto, y tienen De porque concreto. entonces sí, de Sonaría como concreto. de concreto que es pesado y se hunde. Increíble la percepción, ¿no? Exactamente. La palabra, el término correcto es ferro cement. Ya. Es, Ok. y abrió la puerta a mucha gente de pocos recursos, y empezaron a construir estos barcos en el backyard, Ok. en el jardín de la casa. Y muchos de esos barcos, efectivamente, como dices, se hundieron. Increíble. Claro, porque como dices, hecho en casa, el tipo dice lo construido de concreto. Si 1 pulgada de grueso es bueno, 5 pulgadas son mejor, y nunca Claro. flotaron. Pero en eso sí hay Eran una cosa. submarinos, navegante, eran más submarinos Sí, sí. que yates, ¿no? Ay, Dios. Exacto, exacto. Sí se puede hacer. El hecho fue que hace como 100 años los franceses fueron los que fueron los pioneros Mm. en esta forma de construcción. Entonces, un barco bien construido, profesionalmente construido y bien mantenido, de concreto, de ferrocement, es un buen barco. Ok. Pero porque había tanta estigma con lo que sucedió, muy difícil asegurarlos, y muy baratos, porque tienen Mm. muy mala fama. Ok. Entonces fue ese que me compré yo, un barco que profesionalmente construido y en buena condición, y así fue como empecé yo en Australia. Eso fue el modo que pude entrar a navegar. Qué interesante. Y ya después fue que decidiste más bien un día que fuiste a visitar a tu hijo, si no estoy equivocado, en Estados Unidos, que decidiste comprar tu gran yate primero, o tu primer gran yate, el Water Wings, si no estoy mal. Eso fue en Sí, San Diego, ¿cierto? ¿Cómo es la historia? Que es muy divertida. la historia fue, el yate de concreto. Una etapa de mi vida terminamos, mi esposa y mis 2 hijos viviendo en el yate. Era de 45 pies de concreto, por unos 5 años. Vivimos en el barco en una marina, en un muelle aquí en la ciudad de Sydney. O sea que los niños crecieron en el ambiente marítimo. Marino. Claro. Y cuando llegaron a la etapa de la universidad, mi hijo mayor, Brendan, iba a los Estados Unidos, se iba a
hacer durante el invierno americano, el verano nuestro, se apuntó a ser ski instructor. Ok. Y Instructor de esquí. entonces, instructor de esquí, y así podía hacer su deporte que le gusta y durante el verano. Se conoció una chica americana con quien se terminó casando, y entonces vivieron en San Luis Obispo, en Ok. California, por un par de años, y fui a visitarlos allá. Y fue cuando fui a visitarlos, se casaron en Estados Unidos. De paseo un fin de semana me fui a San Diego y me enamoré con este yate de fiberglass. Y una cosa a otra lo compré y volví a donde estaba mi hijo en San Luis Obispo, al norte de Los Ángeles. Y me dice, ¿cómo te fue? Sí, sí, muy lindo el paseo, y me compré el yate. Entonces, fue un poco como de impulso. Pero yo creo que todo navegante, estimado navegante, se maneja mucho por impulsos, porque si uno no tiene impulsos es difícil ser navegante, ¿no es cierto? Porque ser un expedicionario, y los grandes expedicionarios de la historia los hemos visto, hemos leído sobre ellos, se han movido por impulsos, desde el Shackleton, desde el Capitán Scott, desde Ulises, o sea, personajes que han tenido en los impulsos la gran credibilidad para ir hacia adelante. Entonces, una aventura sin impulso no es una aventura. Entonces, me imagino que es una de tus grandes condiciones, el impulso. Hay algo sí, sí tiene algo que ver, pero como dijo un famoso cómico, no sé, quizás George Byrne o alguien así, dice, la forma de comedia más difícil de hacer, que es la más preparada, es el ad lib. Entonces, lo que parece ser espontáneo, sí, correcto. Está preparado. Es muy, muy preparado. Sí, hay indudablemente hay un elemento de espontáneo y de acción ad lib, Sí. pero ya había hecho mucho trabajo yo de antemano de aprender. O sea, no me iba a tirar al mar abierto sin haber Sin hecho duda alguna. Es ya que, sí, de antes lo que había acuerdo. hecho. Lo que pasa es que el impulso es inteligente. Tienes toda la razón. No es un impulso loco, es un impulso basado en una inteligencia y un conocimiento básico. Pero basado en eso, yo te quería preguntar, ya como el filósofo iba contando tu llegada al fiberglass y tu barco maravilloso ya que le presentas a tu hijo, ¿en qué momento tomas la decisión del primer salto largo, de cruzar el mar completo? ¿Te dio miedo? ¿Estabas Sí. asustado? Hay una palabra en inglés, no sé cómo se traduce, trepidation. Es como, no es tanto miedo, sino como... Sí. Pero tiene que ver como es algo que te impacta en un momento determinado, pero de manera como gradual, digámoslo así, como que te va llegando cada paso del miedo. Y Sí, ese miedo... es como un miedo controlado. Correcto, correcto. Porque el miedo paraliza. Sí, Yo he total. tenido situaciones en mi vida donde he tenido una situación en Colombia. Me acuerdo cuando pensé que un ladrón se había entrado a la casa, me paralicé. Y entonces entiendo que el miedo paraliza, mientras este miedo es más como de control, de caution, Correcto. de Pero cautela. mira algo que acabas de decir que se me hace espectacular como parte de una historia. Y es, tú has atravesado mares, que uno diría, qué miedo. Y resulta que el miedo más grande es porque te atracaron. Entonces, increíble, ¿no? O sea, esto es un mundo absolutamente contradictorio y complejo, ¿no? Hombre, usted Bueno, atravesó los mares, sí, me atravesé mares, circunstancias y lo logré. ¿Y cómo? ¿Y no le dio miedo? No, miedo cuando me robaron allá en la esquina que me sacaron una pistola. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Es una situación bastante contradictoria. sí, es contradictorio. Mira que no iba a mencionar el tema este porque es un tema de otro cuento completamente, de otro cuento, aunque está relacionado. Antes de que me compré mi primer barco en Australia, tuve una experiencia donde es un cuento para otra época, pero lo menciono aquí porque fue algo que me dio la base a por qué fui a entrenarme a la escuela marítima. Y a los 25 años o algo así me encontré, estaba trabajando en Hong Kong, y de una cosa llegó a otra.
acepté irme con un capitán británico a cruzar de Hong Kong a las Filipinas, a Manila. Fue la primera vez que tuve cualquier idea de irme a alta mar. Y lo hice en confianza de que me iba con un capitán británico de la nave británica, pero el hecho es que terminamos naufragando. Y ahí fue donde, claro, no nos morimos y no estuviera hablando con ustedes, pero fuimos rescatados de una lanchita en alta mar. Y ahí fue donde aprendí las lecciones de controlar miedo, de educarme, de acumular experiencia, fue una lección súper importante en mi vida. O sea que del fracaso, ahí fue donde empecé, de ahí empecé. O sea, tú creciste tú creciste con, digamos, con el fracaso tú creciste y lo asimilaste y se te volvió una fortaleza en últimas. 100%. Y fue una de esas experiencias casi del punto de vista de que uno no aprende si no hace errores. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, y una pregunta así de pura curiosidad. ¿Naufragaron por tempestad? No. No, eso es otro cuento. ¿Una falla humana? Incompetencia, sí. Incompetencia, listo, perfecto. Porque dicen que la gente a veces más experta viene en los errores más grandes, ¿no? Por el exceso de... Absolutamente. De acuerdo. Sí. Y de mi parte, en inglés la palabra es naive. Sí, ingenuidad. Ingenuo. Increíblemente ingenuo. Sí. Pero bueno, así que para contestar tu pregunta, entonces, cuando compré el barco en San Diego, yo ya estaba listo a hacer un cruce en alta mar. Pero de todas maneras, como dices, tenía mucho el miedo controlado, mi experiencia, todo eso todavía quedaba por descubrir. Sí. Correcto. Y estábamos de San Diego. Ok, lo que pasó fue que fui de vuelta, estaba Brendan recién se había casado con su mujer, y fui y le pedí permiso a la mujer. No, Brendan, mi hijo mayor, me pidió que si podía venir conmigo. Yo iba a hacer el viaje solo, que era una meta que quería hacer, pero Brendan me pidió que si podría venir conmigo a hacer el viaje. Entonces le dije sí, pero como recién casado, entonces los dos tuvimos que ir a la esposa recién casados y pedirle permiso de llevarlo al hijo, porque el viaje era de ir de San Diego a Sydney, de llevar el barco a Australia, y ya sabía que eso es como 6 meses. Sí. Entonces no sabía yo, porque que era un secreto, Mary estaba con hijo, embarazada, y nos dijo que nos dio el permiso con tal de que llegáramos. Ellos se iban a mudar a Australia porque con familia, para mi hijo es mucho mejor la vida en Australia para crear la familia que en los Estados Unidos. Entonces ellos se iban a mudar de todas maneras. O sea que ella le dijo a tu hijo, vete en el viaje, que cuando llegues allá nace el niño. Exactamente. La única condición... Oye, eso parece la historia de la Ilíada, ¿no? Que iba a ir desenvolviendo el moño ahí de la lana para que... Impresionante, ¿no? Qué buena historia. Sí. No, se lo agradezco a Mary increíblemente, porque hacer el viaje con Brendan fue súper, súper especial. Y tener la meta de tener que... Salimos de San Diego en febrero. Había que esperar porque la zona de la temporada de huracanes en esa parte de Panamá y de Centroamérica van entre más o menos noviembre y febrero. O sea que al final de la temporada de huracanes nos salimos de San Diego y nos fuimos a México. Y cerca de Puerto Vallarta, en San Cruz de Guanacaste, ese fue el punto donde salimos. De México. Y entonces las 2 semanas que nos tomamos yendo de San Diego a México fue para que Brendan aprendiera a navegar. Brendan no había navegado antes. Esta fue la primera vez. O sea que él, ingenuo como fui yo todos esos años antes de Hong Kong.
Claro, así también se aprende. Imagínese la responsabilidad No. de papá y de capitán. Sí. Le dije que si él no demostraba su habilidad en las 2 semanas de ir No lo de permitía San así. Diego a México, que no lo llevaba, que él que se quedaba en tierra. Qué linda Entonces historia. él se puso las pilas y aprendió rapidísimo Como y dijiste tuvo tú. que controlar un poquito porque una cosa que previene a mucha gente ir al mar y eso es el mareo. Nosotros hablamos de eso. Duro. Durísimo, porque Durísimo. el mareo, tú puedes, en ese sentido casi puedes controlar el miedo y Pero no puedes el mareo. controlar la ansiedad, pero algo que muy difícil si tienes mareo es controlar el mareo porque eso es fisiológico, eso ya entra casi al campo de enfermedad. De acuerdo. Y hay gente que nunca llega a controlarlo. Yo He vivo tenido un enfermo. poco. Yo vivo enfermo porque me mareo muy fácil. Entonces vivo enfermo con eso. Mira, correcto. ¿Has salido al mar? ¿Has hecho Sí, navegación? claro, he hecho buceo en muchas ocasiones, pero sufro en los botes, sufro una montaña rusa, me mareo también, imagínate, o sea, Sí, las cosas no me entiendo. mareo, sí, pero bueno, de todos Oiga, modos, yo por eso también, yo te iba a preguntar una cosa interesante y es, de todas las experiencias tú navegando por el mundo, cuéntame cuál es el mar, hablando de mareo, el más duro, dices, este es el punto que tú digas, esto es lo más bravo, lo más duro que hay como mar en mi experiencia de haber navegado muchas cosas. Cuéntanos. Como para no ir por ahí a Yo, marearme, para evitar ese mareo. por eso te digo, yo soy novicio, Sí, porque cuando escogí el viaje entre San Diego y Australia, esos están todas en el área donde están los vientos alisios, sí. ¿ok? Que te ayudan Y mucho. Pues. eso es kindergarten, Kindergarten, ya. Wow. porque los vientos soplan, Y una vez te que estás llevan. en la zona, soplan de este a oeste, el día y la noche, Y vas con ellos. entre 15 y 20 nudos, es un sueño de navegación. Qué maravilla. Esa es la que Y hago yo. es kindergarten. Los que se meten a las latitudes altas, allá en el Mar Sur, eso sí es locura. Mar Sur, ¿por dónde? Dinos, ubícanos, ¿qué es esos mares que tú dices que son? Latitud 40, ahí abajo de Nueva Zelanda, abajo de Australia, ¿Eso es bajo el Cabo fuertísimo? de Hornos. Sí. ¿Eso es violento? Yo no he ido. Por eso digo, yo con cautela me voy. navegante, yo quería hacerte una pregunta, ya que nos dices que tu primera experiencia de atravesar un océano fue atravesar el Océano Pacífico. El primer navegante que cruzó el Océano Pacífico fue Fernando de Magallanes. Iluminado, hágase un poquito en cámara que está por fuera. Póngase para el otro ¿Tú de lado. alguna manera Ahí, te inspiraste o de alguna manera seguiste la historia de Fernando de Magallanes en ese cruce que hizo del Océano Pacífico? Y pues ellos salieron 250 personas de la expedición inicial y llegaron 18 a España nuevamente. Entonces se necesita tener bastante coraje y conociendo los antecedentes para hacerlo. De alguna forma tú te inspiraste en la historia de él. Sí, claro. Él tuvo problemas con la tripulación que no querían seguir. Y hay un cuento que se conecta al rey de Portugal de esa época, el navegante, un rey de los años. Sí, y parece que él tuvo acceso a un mapa, un famoso mapa que todavía los académicos se argumentan sobre la situación porque parece que llegó un mapa de la China que tenía en ese mapa indicación que había una conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Ahora, todavía esto no es confirmado, pero parece que Magallanes se fue con el conocimiento que ya sabía que había pasado. Los chinos, porque él, imagínese la fuerza de voluntad individual de seguir adelante cuando los tripulantes, cuando el barco, eran 2 barcos, uno se quedó en Argentina, había mutiny, y él siguió firme con su convicción que iba a encontrar la pasada. Bueno, como dices, eso es coraje. Y la pasada la encontró, ¿correcto? Sí. Es correcto. Hasta hoy se conoce como el Estrecho de Magallanes. Claro. Y yo recuerdo que en alguna parte Magallanes dijo que él le puso Pacífico al océano que porque era de aguas tranquilas y calmadas
¿Qué te pregunto? En tu trayecto... Imagínese lo que es el cabo. Entre los navegantes serios, no como yo, el Everest o Sí. la cima es hacer los 5 cabos. El cabo de Hornos, el cabo... de la Buena Esperanza, tal vez, el Good Hope. El Good Hope, el Lewin, que es en Australia, Sí. el de neozelandés, el de Nueva Zelanda abajo, el El Stuart, nombre, pero aquí abajo, sí. al sur, sí, o sea, lo que es la circunnavegación del Mar Sur, Esos son los 5 cabos que hay que hacer, los 5 estrechos, pues. sí. O sea, bueno, hay que atar cabos, para hacerse bien, ¿no? Pero, y entonces mi pregunta es, navegante, ¿el Pacífico sí es realmente tan pacífico o también tiene sus tormentas por aquí y por allá? Sí hay tormentas, sí hay tormentas. Hay unas, de San Diego hay que cruzar el Ecuador. Y la zona del Ecuador es lo que llaman el ETCZ. Es una zona de convergence, de dos sistemas. Entonces, siempre hay tormentas en esa área. Entonces, hay áreas en el mar donde hay sistemas meteorológicas donde se convierten en tormenta. O sea que sí he pasado tormentas. Hay un cuento que he contado varias veces. Salimos de Bora Bora en Polinesia y nos íbamos a las Cook Islands. Un pasaje como de 4 o 5 días con buenos vientos. Y salimos con buen viento, 2 o 3 días navegando muy bien. Y como siempre la suerte, como al atardecer, a las 6 de la noche cae el sol y empezó el viento a soplar fuerte. Y como a la medianoche ya estábamos en plena tormenta. Y le dije a Brendan que fuera para abajo y yo me quedé en el timón y para que él descansara y que quedaba abajo. Y me quedé arriba en el timón con las olas típico Master y Commander, como las olas rompiendo. Pura película de cine. Pura película. Ahí hay creo que había una foto donde estoy yo abajo detrás del timón. Correcto, sí, sí. Oye, una cosa, filósofo, está mandando a ti la pregunta. Tila, está llegando a Tila. Bueno, sí, dame un segundito entonces, navegante. Atila es una sección que puede hacer una preguntita. Atila dice que si alguien, contéstenme por ahora el gurú y el iluminado y de pronto nos ayuda al final el navegante. ¿Qué prefieren contestar? ¿La distancia aérea entre San Diego y Brisbane en Australia o prefieren el área en kilómetros cuadrados del Pacífico? El área en kilómetros cuadrados. Ok, entonces, ¿cuál es el área de kilómetros cuadrados del Pacífico? Entre Brisbane y... No, digamos del Océano Pacífico en general, que esa es la cancha de juego del navegante. Yo sé que el Océano Pacífico cubre 1/3 de la superficie terrestre, pero correcto. Ya para llegar al número de kilómetros cuadrados, no me atrevo. Es 1/3 del área de la superficie terrestre. Eso sí es verdad. Bueno, si es 1/3 del área, dele entonces, dele por lo menos un 3/5, ¿no? Páselo, porque es un buen dato, ¿no? Muy merecido, sí. El 3 se lo ganaron. No sé si navegante tienes el dato por ahí de cuál es el área del Pacífico. Si quieres voy a buscar, tengo el globo aquí en la oficina y si les muestro el globo, voy a conseguirlo, vuelvo enseguida, porque no sé, lo que sí sé es la distancia entre México. Bueno, dame esa. La distancia son 6,000 y pico millas náuticas. Náuticas, correcto. Muy bien, eso es. Sí. Ahora, si tomas el globo y lo miras desde el punto de vista como de la luna hacia el Océano Pacífico, es todo azul. Correcto, sí. Eso es verdad. Es increíble lo grande que es. Bueno, no, es yo, tranquilo, no te preocupes por el globo. Ya con la distancia de millas náuticas sacas el 5 y el iluminado y el gurú tienen el 3 perfectamente. Muy bien, ganada la pregunta. Bueno, tarjeta roja, gol de oro. Yo le voy a dar iluminado. Yo le voy a dar el gol de oro al navegante porque hacer esa excursión en un velero sin propulsión, sin motores, me imagino. ¿Tenía motores? No. Tenía motor, pero bueno, iba no tenía apagado. suficiente
no tiene suficiente gasolina para hacer el viaje. Más duro todavía hacerlos con el motor pero sin gasolina y arriesgarse y emular la gesta de Fernando de Magallanes de atravesar el Océano Pacífico. Eso se requiere bastante coraje. Y la tarjeta roja se la voy a dar pues hombre, ¿a quién se la vamos a dar? Se la vamos a dar pues al mismo navegante porque no lo hizo desde el sur sino desde el norte, que creo que es un poco más sencillo. Si lo hubiera hecho desde el sur, creo que, Muy bien, pero creo que en algún momento lo irá a hacer. seguramente. Bueno, Nunca Sí, diga uno- nunca. Gurú, ¿cuál es la tarjeta Bueno, roja? mi gol de oro se lo voy a dar obviamente al navegante, me tiene impresionado, porque yo soy un gran navegante de internet. Yo navego internet y a veces digo, ¿cómo será navegar el mar? Entonces, ese es el videojuego más impresionante que puede tener el mundo, ¿no? El que hace el navegante, el videojuego del mar. Entonces, lo felicito por eso y me apasiona muchísimo. Y la tarjeta roja se la doy obviamente a todas las personas que nunca toman un riesgo en la vida, sino se quedan siempre en el safe zone. Y yo creo que es muy importante uno siempre tomar un riesgo para sentirse vivo. Perfecto. Navegante, ¿tienes un gol de oro y una tarjeta roja? Uf, no lo había pensado. El gol de oro para ti, por haber hecho, por organizar esto. Muchas gracias a ti. Entiendo lo que es organizar y esto me impresiona el tema. Mi segundo hijo está metido en informática. Okay. Y entonces yo mucho se lo paso a él. Y esto de organizar grupos y de hacer Zoom es cuestión de gol de oro. Perfecto. ¿Y la tarjeta roja? ¿Algo que no te guste? Tarjeta roja, por ahora no. De acuerdo. No, está bien. Bueno, yo, señores, tarjeta roja, a la gente que ensucia el océano, ya es hora que lo dejemos en paz. Reciclemos, reciclemos. Y el gol de oro se lo quiero dar a Liga, que es la esposa del navegante, ya que muy amorosamente y muy cariñosamente, y lo apoya totalmente en estas aventuras. Así que un aplauso para Liga, que lo deja ir 5 meses al año. Muy bien. Así que para ella, le transmites, por favor, le decía a Liga la tarjeta, el gol de oro. El gol de oro. Te lo transmito. Bueno, señores, ¿alguna última palabra que les quede antes del tiempo que se nos caiga? Yo sí tengo una, navegante. ¿Cuál es la siguiente aventura que tienes planeada? ¿Para dónde te vas? No tengo nada planeado por el momento. Vale. Por el COVID puso un block. Tengo cita en Colombia, si alguien va a estar en Colombia, para encontrarme con un muy buen amigo del colegio, Gustavo Rojas. Ambos tenemos el cumpleaños en la misma semana, en junio. Y no hemos podido encontrarnos por el tema del COVID. Y entonces tenemos un arreglo de encontrarnos en Bogotá o en Villa el año entrante, en junio. Perfecto. Así que por ahí paso. Si todo sale y todo sale bien, voy a estar en Bogotá el año entrante. Muy bien, Bueno. perfecto, señores. Entonces, este es el recreo deportivo de esta semana. Tenemos con el navegante pendiente otro viaje que hizo por el Atlántico, y ese lo tendremos más adelantico. Por lo pronto les deseo muchísima suerte a todos y un feliz descanso. Y gracias por estar aquí, navegante. Muy amable. Gracias, muy interesante. Gracias por la invitación. Navegante, muchas gracias. Algún día espero nos dé una vueltica. Allá le echamos dedo por allá en el mar, hacemos así hitchhiking a ver si nos recoge. Y eso sí pasa. Sí. Hay gente que echa dedo. Muchas gracias. Cuídense mucho.